Nos habíamos quedado acá. No veo a nadie con la cámara encendida. Van dos. Las dos veces que le digo. Muy bien, vamos a seguir viendo propiedades. Si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo de n elevado a un exponente y tengo otro logaritmo en base a elevado a un exponente, se dividen los exponentes y se saca, bueno, se sacan los exponentes como división. Luego tenemos el cambio de base. Logaritmo de n en base a, yo le puedo colocar una base alternativa para que pueda desarrollarlo. O sea, puedo colocar logaritmo de n en base b entre logaritmo de a en base b. O sea, cada uno de ellos le pongo otra base diferente. Y a la inversa también funciona. Pero, bueno, invertido el orden, ¿no? Invertido el orden nada más. La regla de la cadena dice que si yo tengo un logaritmo de x en base a, logaritmo de b en base x, logaritmo, miremos, logaritmo de y en base b, logaritmo de c en base y, como me doy cuenta que el número y la base del logaritmo contiguo son iguales, x con x, b con b, y con y, todo esto, track, se anula, y me voy a quedar con un solo logaritmo de c, porque es el único número que no se ha eliminado arriba, y en la base, con la única base que no se ha eliminado, que fue a. Esa es la regla de la cadena. El intercambio. También se puede hacer el intercambio si tengo un exponente elevado a un logaritmo de c, por ejemplo, puedo intercambiar la base a con el c. Los puedo intercambiar y obtengo resultado. Muy bien. Esas serían las propiedades que vamos a tener de los logaritmos. Vamos a ver algunos ejercicios. Que termine de pasar. Ah, ahora sí pasó. Muy bien. Tengo el logaritmo de 2 en base 3 que es igual a n. Calcula el logaritmo de 60 en base 3 menos logaritmo de 10 en base 3. Muy bien, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Si yo tengo una resta de logaritmos, yo lo puedo expresar como un solo logaritmo. Por la propiedad, ¿no? ¿Por qué propiedad? Por esta propiedad de aquí, ¿no? Por la propiedad número 2. Que la voy a señalar para que sea un poco más... Ya. Vamos a ver cuál es la propiedad que estamos usando. La propiedad de acá arriba. Esa propiedad es la que vamos a usar nosotros. Lapsus. Aquí era. Ya, ahora sí. Vamos a usar esa propiedad. Entonces saben yo que yo nunca me guío de lo que está en las respuestas, ¿no? Ya está. Esa propiedad vamos a usar. ¿Qué dice? Que si yo tengo una resta de logaritmos, miramos de derecha a izquierda, una resta de logaritmos de la misma base, lo puedo expresar como una división. Acuérdense que la resta va relacionada con la división. Entonces tenemos lo siguiente, el logaritmo en base 3 ¿de quién? De la división. ¿De quién es la división? 60 entre 10. Ahora, 60 entre 10, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 60 entre 10, ¿cuánto es? No veo a nadie con la cámara encendida. ¿Cuánto es, Bruno? Muy bien, correcto. Si yo sé que participa y ya me justificó. No hay ningún problema. ¿Me sale cuánto? Me sale 6. Ahora, tengo que expresarlo de esta forma. Eso me sale 6. Vamos a ponerlo abajo, ¿no? Para que sea continuado. Logaritmo de 6 en base 3. Listo. Este 6 yo lo puedo expresar así. Como acá tengo base 3, digo 2 por 3 me da 6. O 3 por 2 me da 6. Vamos a ponerlo en ese orden. 3 por 2.
Muy bien, hemos usado la primera propiedad para ver que esa resta de logaritmos se convierte en una división. La división me da 6. Ahora este 6 lo paso como 3 por 2. Y acá tengo un producto de logaritmos. Y si tengo un producto de logaritmos, tengo que usar la propiedad, bueno, del logaritmo del producto, perdón. Logaritmo del producto. Acá está la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a usar. Aquí vamos a ver. Aquí estamos usando la primera y aquí la segunda formulita. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 2 en base 3. ¿Cuánto es logaritmo de 3 en base 3? Propiedad. Habíamos visto también eso. 1. Cuando la base y el logaritmo son iguales, es como si los dividiera, ¿no? 3 entre 3 me da 1. ¿Está? Más logaritmo de 2 en base 3, y ese logaritmo no es calculable. Entonces, pero justamente el logaritmo de 2 en base 3 es n. Aquí está, ¿ven? Miren el dato. Pero esto es n. El logaritmo de 2 en base 3 es n. Por lo tanto, me quedaría 1 más n. Y esa sería mi respuesta. 1 más n vendría a ser el logaritmo de 60 en base 3 menos el logaritmo de 10 en base 3. Al operar todo eso, obtuvimos 1 más n. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Muy bien, vamos a ver, por acá está la propiedad justamente de eso del 1. Ya está, eso lo vamos a poner por acá para que sepan de dónde salió esa propiedad. Ya, buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras. Solamente veo a una persona con la cámara encendida. Ojalá que lo haga. Vamos al siguiente. Me sale 1 más n al final. El siguiente ejemplo me dice lo siguiente. Tenemos, si logaritmo de 5 en base 7 es igual a p, me están diciendo calcula el logaritmo de 5 en base 3 por logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de 2 en base 7. Y a lo que voy a hacer acá es escribir, y acá claramente se va a cumplir la regla de la cadena. Y le voy a explicar por qué. Bueno, no lo voy a escribir así, sino lo voy a ordenar primero. Mejor primero lo ordenamos. A ver, vamos a escribir logaritmo de 2 en base 7. Voy a hacer que coincida el número con la base del otro logaritmo. Logaritmo en base 2 de 3. Muy bien. Y el último sería logaritmo de 5 en base 3. Mira, aquí vamos a aplicar la propiedad de la cadena, o la regla de la cadena que aquí está. ¿Sí? La regla de la cadena es lo que vamos a aplicar. ¿Qué se cumplía en la regla de la cadena? Se cumplía que si las bases y el número anterior formando una diagonal son iguales, mira, x, la base x, b, la base b, y, la base y, todos estos se anulaban y me quedaba solamente el logaritmo del número que me queda que es c entre la base que me queda que es c. Y eso es lo que voy a hacer acá. 2 con 2, mira, número y base iguales. ¿Qué hacemos? Prac. Número y base iguales, ¿qué hago? Prac. ¿Y qué me queda? Después de operar todo eso, me va a quedar a mí logaritmo de 5 en base 7. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de 5 en base 7? Según el dato del problema. ¿Quién me dice? ¿A cuánto es igual el logaritmo de 5 en base 7? Correcto, muy bien. Y esa es la respuesta. La respuesta es P. Usando la regla de la cadena, ¿no? Hemos usado la regla de la cadena, que es esta. Aquí le estoy colocando el costadito para que se dan cuenta qué propiedad se ha usado. Anulamos las bases y el número que son iguales y me quedo con 5 en base 7. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución?
¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Vamos a ver, vamos a seguir viendo un poco de definiciones. Ya aquí en el secundario viene con algunas cosas más. Como se dan cuenta, el logaritmo no es difícil, solamente es cuestión de saber manejar las propiedades adecuadamente. Antilogaritmo y cologaritmo. ¿Qué es el antilogaritmo? Es expresar esto como potencia nada más. Si yo te digo el logaritmo de x en base a, el antilogaritmo de x en base a será a elevado a la x. O sea, solamente me voy a concentrar yo en esta partecita, nada más. O sea, te va a quedar a elevado a la x, punto. No hay más que hacerle. Ahora, como es una inversa del logaritmo, el antilogaritmo multiplicado por el logaritmo te da el mismo número. El logaritmo multiplicado por el antilogaritmo te da el mismo número. Es como si multiplicara por un inverso, ¿no? Multiplico el logaritmo con el antilogaritmo o al revés, igual me va a dar n. O sea, me va a dar el número que tenemos en cuenta. Y el cologaritmo vendría a ser la inversa del número. O sea, el cologaritmo de x en base b sería b elevado, bueno, b, base b, la base b y el número 1 sobre x. Ahora, eso también se puede escribir como menos logaritmo de x en base b. O sea, decir que el cologaritmo de x en base b es igual a decir el negativo del logaritmo. Sí, el negativo del logaritmo. Aquí está justamente la propiedad. Y si sumo el logaritmo con el cologaritmo, el resultado me da 0 y es obvio por el despeje. Entonces tenemos esas dos, ¿no? Una donde te va a quedar la base y el número como si fuera una potencia y que al multiplicarlo con el logaritmo se hace 1. Y en el segundo, que el cologaritmo hace que se convierta en un negativo del logaritmo. ¿Ya está? Ahí tenemos justamente las propiedades. Entonces, veamos aquí. Veamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver, me está pidiendo simplifica la expresión. Vamos a ver. Número 4. Ejemplo número 4. Me dice, simplifica la expresión. Entonces me dan toda esa expresión, la voy a volver a escribir para que tengamos un poco de ayuda. Cologaritmo de 9 en base 2 más logaritmo de 81 en base 4 más antilogaritmo en base 3 del cologaritmo. Ya está. Muy bien. Todo es en base 3, todo normal. Entonces, empecemos a operar. El cologaritmo que hacía que se convierta en negativo. Pongo menos el logaritmo de ¿quién? De 9 en base 2. Más 4 elevado al 81. Muy bien. Bueno, 81, perdón, en base 4. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con él. Yo lo voy a expresar así. El 81 yo lo voy a poner como si fuera 9 al cuadrado. Y el 4 lo pongo como si fuera 2 al cuadrado. Muy bien, y acá tenemos antilogaritmo en base 3 del cologaritmo en base 3. Muy bien. El antilogaritmo del cologaritmo. Muy bien, vamos a escribir acá antilog en base 3. Y acá tenemos esto, menos logaritmo de 2 en base 3. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el cologaritmo, acuérdense que es el negativo. ¿Sí? Es el negativo. Vamos a ponerlo con todo un solo color para que sea más claro, ¿sí? Menos logaritmo de base 9 en base 2. Muy bien. Y aquí menos el logaritmo. Vamos a borrar esto, ¿sí? El logaritmo de 2 en base 3. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos?
Vamos a escribir esto. L es igual menos logaritmo de 9 en base 2. Este es igual. Hay una propiedad que dice que si yo tengo un logaritmo donde su número y su base tienen el mismo exponente, yo puedo hacer esto, eliminarlo. Se puede eliminar. Siempre y cuando yo tenga un logaritmo donde el número y la base tengan el mismo exponente, lo elimino ese exponente. O si no, divide 2 entre 2 y te da 1, o sea, es lo mismo. Ahora, más por menos me da ley de signos. Miren, más por menos que me da menos. Tenemos el antilogaritmo en base 3 del logaritmo de 2 en base 3. Y esta es una propiedad que hemos visto. Si yo multiplico el antilogaritmo con el logaritmo, ¿sí? Si yo multiplico el antilogaritmo con el logaritmo, me da el mismo número. O sea, la parte de arriba, ¿no? Si yo multiplico el antilogaritmo con el logaritmo, el resultado, bueno, es como si eso se anulara, ¿no? Eso se anula y me queda solamente 2. Vamos a ver qué me va quedando. Menos logaritmo de 9 en base 2 más logaritmo de 9 en base 2 menos 2. Por acá me quedó únicamente 2. Menos 9 logaritmo en base 2 más 9 logaritmo en base 2. ¿Qué se pueden hacer ahí? Si tengo dos expresiones, miren, si yo tengo dos expresiones que son iguales y signos diferentes, ¿qué se hace? Se simplifica. Trac. ¿Y me queda cuánto? L es igual a menos 2. ¿Cuánto vendría a ser toda esa respuesta? Menos 2. Entonces miren lo que estamos haciendo. Lo que se está haciendo es justamente todo esto. El 81 como 9 al cuadrado. El 4 como 2 al cuadrado. Elimino los cuadrados. Me queda logaritmo de 9 en base 2. Acá es menos logaritmo de 9 en base 2. Y aquí, como tengo antilogaritmo, acá también, cologaritmo es menos el logaritmo de 2 en base 3. Ese menos sale. ¿De acuerdo? Sale. ¿Por qué? Más por menos menos sale, por eso. Tendría antilogaritmo ¿de quién? Del logaritmo, todo en base 3, igual a de 2. ¿Qué hacemos? El antilogaritmo y el logaritmo se van. Me queda 2. Esos son iguales, se simplifican y me da como respuesta menos 2. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien, ninguna, por ahí dice. Muy bien, vamos a ver. Problema 1 dice. Expresión, me dice, la expresión es igual a ¿cuánto? Como no aparece nada, se supone que es base 10. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es analizar lo que está dentro. Si analizamos todo lo que está dentro, podemos encontrar un resultado óptimo. ¿Sí? Muy bien, vamos a hallar el antilogaritmo de todo eso. Vamos a ver cómo hacer eso. Para eso tengo que recordar cómo es el antilogaritmo. Veamos por acá. El antilogaritmo vendría a ser, veamos, esto. Muy bien. Ya. Una forma de expresar es esa. Otra que vamos a usar.
es esta de acá. El antilog del log igual a n. La que usamos acá también. ¿Sí? Ahí lo voy a poner para que por si acaso se pueda entender mejor. Ya está, ahí lo tenemos. Ya está, vamos a usar todo eso. Entonces vamos a operar todo esto de acá. Previamente tengo 1/3 elevado a ¿quién? Al logaritmo de A más 1/2 del logaritmo de B menos 2 logaritmo de C. Vamos a ver cómo podemos operar eso de ahí. Primero, este 1/2 pasa como exponente, propiedad del sombrero que no la han puesto, pero bueno, es importantísima y acá les voy a explicar cómo es. Cuando yo tengo un número que está multiplicando el costado del logaritmo, ese número sube como exponente de b en este caso. Menos, igual acá, el 2 también sube como exponente. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y acá tenemos una suma. La suma de logaritmos se convierte en un producto. Eso lo sabemos también. Vamos a ver. Vamos a multiplicar eso de acá. A por B. 1/2. Ahí faltó. Acá no. Sería A por B elevado a 1/2. Ahora sí. Menos logaritmo de C elevado al cuadrado. 1/3. Como acá tenemos resta de logaritmos, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte la resta de logaritmos? División. Muy bien, en división, claro pues. La resta de logaritmos se convierte en división. Entonces vamos a escribir un solo logaritmo. Acá tenemos A elevado a la B a la 1/2 entre C al cuadrado. Todo a la 1/3. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ya me está faltando poco ya. Este 1/3 sube como exponente por la propiedad del sombrero. Miremos, este 1/3 sube como exponente. ¿Vale? Sube como exponente. Ya está. Y ya lo tenemos reducido. Ahora lo vamos a reducir mucho más todavía. Lo vamos a reducir mucho más. Eso pasa como raíz cuadrada. Si yo tengo un número elevado a la 1/2 se convierte en raíz cuadrada de m. Si yo tengo un número elevado a la 1/3 se convierte en raíz cúbica de n. Eso tenemos que aplicar acá. ¿Vale? Entonces, tendríamos logaritmo de la raíz cúbica de a por raíz cuadrada de b sobre c cuadrado. Ya está. Y ahí tenemos nuestra expresión reducida. ¿No? Nuestra expresión reducida. Ahora, esta expresión reducida la voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Esa es la expresión más reducida que hemos podido tener acá. Entonces tendríamos el antilogaritmo ¿de quién? De todo esto de acá. O sea, del logaritmo de todo esto de acá. ¿Ve? Y por propiedad que está aquí y que también está acá, miramos,
El antilogaritmo del logaritmo en la misma base es el mismo número. O sea, ¿qué hago con esos dos? Antilogaritmo y logaritmo, chao. Por lo tanto, el resultado que me da es raíz cúbica de A por raíz cuadrada de B sobre C cuadrado. Ya está. Eso es lo que te pedían reducir. Raíz cúbica de A por raíz cuadrada de B sobre C cuadrado. Muy bien, lo que hicimos es, cuando tengo un número al costado del logaritmo, lo subo como exponente, ¿ve? Le puse C, un medio, acá está un medio. El 2 también lo puse acá. Luego, como tengo acá una suma, se convierte en producto. El logaritmo del producto. O sea, lo junto como un producto. A por B a la menos 1. Muy bien, menos logaritmo de C al cuadrado. Ahora, esto de acá dividiendo me da ¿cuánto? A por B a la 1 medio entre C al cuadrado. ¿Por qué? Porque la resta se convierte en división, el logaritmo de la división. Este 1/3 sube como exponente y tendríamos que logaritmo de A por B a la 1 medio sobre C al cuadrado, todo elevado a la 1/3. ¿Sí? Todo eso elevado a la 1/3. Ahora, propiedad de potenciación. M elevado a la 1 medio es raíz cuadrada de M. N elevado a la 1/3 es raíz cúbica de N. Eso es lo que hicimos. Este B a la menos 1, miramos, este B a la menos 1, lo expresé como raíz cuadrada de B. Y toda esa expresión, toda la expresión está afectada por 1/3. Está afectada por 1/3 y eso se convierte en raíz cúbica. Logaritmo es igual, logaritmo de raíz cúbica de A por raíz cuadrada de B sobre C cuadrado. Ahora, lo reemplazamos todo esto reducido aquí, en ese paréntesis, ¿no? Y tendríamos antilog de ¿quién? Del logaritmo, ¿de quién? De 3, raíz cúbica, perdón, de A por raíz de B sobre C al cuadrado. Ahí falta el cuadrado, ¿no? Ahí falta el cuadrado. Me lo puse. Y por propiedad, el antilogaritmo por el logaritmo se elimina y te da solamente la expresión que está dentro. O sea que la respuesta sería raíz cúbica de A por raíz cuadrada de B sobre C cuadrado. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahí está. Muy bien, vamos al siguiente. No hay ninguna pregunta, ¿no? Me dicen, no hay ninguna pregunta, ¿no? Vamos a ver si por acá ninguna lo pusieron. Si lo pusieron ahorita, chévere. Si no, no. Sí. Muy bien, estoy viendo solamente su compañera Párraga con la cámara encendida y los demás no quieren encender la cámara, ya saben, la calificación. Se lo estoy diciendo siempre, les digo. No sé por qué no quieren hacer caso. Vamos al siguiente. Me dicen, si m es igual al logaritmo de 3 en base 5 y n es igual al logaritmo de 2 en base 5, me dicen que haya logaritmo de 72 en base 3. Muy bien. 72 es igual a ¿cuánto? Dos números que multiplicados te den 72. Que tengan un 3 en común por ahí. A ver. Dos números que multiplicados te den 72. Solamente veo una persona con cámara.
Dos números que multiplicados te den 72. Voy a preguntar, está fácil, tabla de multiplicar. Dos números que multiplicados te den 72. A ver, vamos a ver. Narváez. Narváez. ¿9 y 8? Narváez. Dos números que multiplicados te den 72. Muy bien, su compañera y su compañero dijeron los números correctos. 9 por 8. 9 por 8 es 72. Ahora, la multiplicación se convierte en ¿qué? La multiplicación la puedo separar en ¿qué? Suma. En suma de logaritmos. Hace 9, de 9 en base 3 y de 8 en base 3. Bueno, dice 3, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Y que tiene que ver el M y el N. Bueno, no sé. Acá tendríamos 2 en base 3. Acá tendríamos... ¿No será 5 acá? Quizá. Quizá acá es 5, acá no es 3. Si no, no tendría sentido. Lo vamos a ver. Porque no tenía mucho sentido hacer algo que se puede reducir tan sencillo. Ah, ya. Muy bien. Vamos a operarlo, pues. ¿A cuánto es igual el logaritmo de 9 en base 3? Gracias. ¿A cuánto es igual el logaritmo de 9 en base 3? 3 elevado, ¿qué número te da 9? A ver, busquen. 3 elevado, ¿qué número te da 9? Voy a preguntar. 2. Muy bien, Bruno. 3 elevado al cuadrado. Más. Aquí vamos a ver. Este 8 lo voy a expresar como 2 al cubo. En base 3. Ese 3 que está como potencia, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. 2 más 3 logaritmo de 2 en base 3. Muy bien. Hasta ahí tenemos eso. Pero, profesor, ¿cómo relacionamos con el M y el N si está en base 5? Ya. Hay dos cosas que podemos hacer. Uno, o darle forma, o hacer cadena, o si no, hacer cambio de base. A ver. Le voy a hacer cambio de base por acá, ¿sí? Vamos a escribir logaritmo de 2 en base 3. Hay una propiedad que la voy a poner por acá para que todos la tengan en cuenta y no piensen que se está inventando. Los logaritmos tienen un montón de propiedades, pero no son difíciles de acordar. Eso es lo bueno. Tengo esta propiedad, el cambio de base. Si yo tengo logaritmo de n en base a, yo le puedo colocar una base a cada uno de ellos. Y en ese caso, como es 5, mira, como es 5 la base, ¿yo qué voy a escribir? Logaritmo de 2 en base 5 entre logaritmo de 3 en base 5. ¿De acuerdo?
Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Le voy a colocar base 5 a todo para darle la forma de acá. Acá está la propiedad. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 5 en base... Perdón, de 2 en base 5? Eso vale n. ¿Sí? Eso vale n. Vamos a ponerlo. ¿Cuánto vale n? Esto de acá. Eso vale n. Entre logaritmo de 3 en base 5. ¿Cuánto es? M. Jack el Destripador. Muy bien. Entonces, expresamos 2 más 3 elevado a ¿cuánto? Vamos a hacer carita feliz. 2 por m, 2m más 1 por 3, 3, 3n. Todo dividido entre m. Y eso es lo que te pedían hallar a ti. Eso es lo que te pedían hallar. Entonces lo que hicimos es usar la propiedad del logaritmo. Teníamos una multiplicación. Lo separamos en una suma. Calculamos el logaritmo de 9 en base 3. Usamos la propiedad del sombrero para sacar este 3 que está aquí. Tuvimos logaritmo de 2 en base 3. Esto de acá le hicimos cambio de base. Me dio m sobre n por los valores que ya me dan previamente, ¿no? Los valores que me dan previamente. Estos valores que me dan previamente. Y luego de eso lo reemplacé acá. Operé la fracción y obtuve mi resultado. Muy bien, muchachos. Entonces, como se dan cuenta, el logaritmo no es difícil, solamente tienen que practicarlo. Y por favor, las operaciones básicas, eso ya está por descontado. Ustedes que van el próximo, bueno,